A continuación, Economía y Negocios. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a otro martes de Economía y Negocios en Telesucesos. Seguimos conversando un poquito consternados, a pesar de que ya son 2 semanas, un poco más, de aquellas 2 semanas que quisiéramos olvidarlas, de disturbios, de paralizaciones, de confrontación, donde hubieron ofensas a la majestad del gobierno, digámoslo así, porque más allá de que sea un presidente que votaste o no, tenemos un presidente, tenemos instituciones que fueron golpeadas, como la misma Contraloría, en fin. No podemos entrar a hablar de negocios y economía sin hablar de este tema, un tema penoso, que debe servirnos como lección para muchas cosas, ¿no? A los empresarios, a los políticos, a los estudiantes, a los transportistas, a los mismos indígenas. Un mensaje a los indígenas. Yo pienso que los indígenas por muchísimas décadas fueron un sector abandonado, pero no podemos decir que esto haya seguido siendo así. Ellos tienen beneficios y así de la misma forma como hay muchos indígenas que tienen todavía una vida precaria, pobre en las montañas. Yo conozco muchos indígenas exitosos que han triunfado, que han salido adelante vendiendo fruta, exportando ponchos, exportando artesanías. En Europa es muy normal encontrarse con otavaleños, con saraguros, vendiendo sus artesanías y que tienen una vida próspera. Entonces también el país es un tema, la crisis es un tema de quién le sabe aprovechar. Yo pienso que ahora los indígenas están en una posición que no solamente deberían exigir, sino también poner de parte, ¿no? No podemos votar gobiernos cada vez que queremos. Tengo un invitado especial el día de hoy, Andrés Jaramillo. Con Andrés conversamos hace un par de meses cuando una empresa muy importante del país, el sector automotriz, invertía en una nueva marca que era GAC Motors. Pero empezamos nuestra conversación, fue Andrés, si no me equivoco, cuando estaban lanzando el concesionario, ¿verdad? Así es, José Luis, buenas noches, un gusto estar aquí nuevamente contigo. Sí, efectivamente, hace poco más de 2 meses, en mayo en realidad, lanzamos nosotros la marca Canal Ecuador, GAC Motors, como tú dices, de la mano del grupo MEP, un grupo muy reconocido en industria automotriz ecuatoriana. Así es que hemos ido ya caminando algunos meses, estamos contentos, pero hago eco de tus palabras iniciales. La verdad es que es muy difícil desenvolverse en el mundo de los negocios, de separarse de situaciones como la que acabamos de vivir. Y fíjate que una de las primeras reacciones desde China fue de la gente de GAC Motors diciendo, bueno, ¿qué está pasando? En pocas palabras, claro, empieza la desconfianza. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa con nuestro proyecto? ¿Le van a votar al presidente o no le van a votar al presidente? Es decir, las noticias vuelan y vuelan así de lejos. Claro. Entonces hay un impacto muy grande, no solo en el mundo de los negocios, en la sociedad. Yo creo que la sociedad quedó golpeada después de todo lo que vivimos. Sí, creo que moralmente fue muy triste ver como un grupo importante de la sociedad. Acuérdate, siempre digo, somos varios aquí. Hay los afros, los negros, los blancos, los mestizos, los cholos, los transportistas, los estudiantes. Pero un grupo que es muy sensible, porque siempre tienen ellos como mucha, yo diría, como cariño de las ONGs, porque sienten que no han sido protegidos o que no han tenido ciertas ventajas. Pero sí creo que se les pasó bastante la mano. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que todo el mundo, sea grupo social o de cualquier otra índole, tiene derecho a manifestarse. Estamos en un país de libre expresión y deberíamos poder hacerlo. Pero de ahí a llevar a lo que realmente vivimos son dos cosas totalmente distintas. ¿Qué va a pasar? Generar caos. ¿Qué va a pasar durante una manifestación donde tenemos videos, fotos de personas que destruyeron la ciudad, que quemaron bienes públicos, propiedad privada, que saquearon haciendas, que saquearon fábricas, que saquearon florícolas? Es importante y esperamos, yo realmente espero, estoy seguro que si es que yo o tú botamos un poste nos vamos a la cárcel, tendremos que dar la cara, me explico. Esperamos que la justicia sea para todos, más allá de los acuerdos que se logren internamente entre los diferentes
diferentes actores, porque sabes que no solo los indígenas son actores. Así es. Aquí habemos varios actores, los industriales, los empresarios, la pequeña industria. Así es. Los mismos transportistas, los empleados públicos, los empleados privados. No se puede excluir. En todo caso, bueno, vamos a irnos a lo que nos compete. ¿Cómo fue el arrancar de GAC Motor Ecuador? Cuéntame. Bueno, fue espectacular, la verdad. Nosotros estamos muy contentos porque la recepción del público hacia nuestros autos ha sido increíble. Alguna vez, esa vez, conversábamos de que la gente tiene que probar los autos, porque todavía hay este mito del auto de procedencia china, etcétera. Pero una vez que te subes al auto, la cosa cambia, y eso ha pasado en este tiempo. Los clientes están muy contentos, hemos tenido muy buenas reacciones, tenemos testimonios de los clientes que ya nos han comprado, así es que la reacción ha sido bastante muy bonitos, buena. ¿No? Son bonitos. La estética que le han metido ahora a los vehículos, sí, tanto por fuera como por dentro. Así es, alguna vez también hablábamos de que los autos chinos antes eran imitaciones de autos de marcas tradicionales. Claro, eso dejó de ser. Dejó de ser, tienen su propia personalidad. Exactamente, ellos llevan diseñadores de primer nivel. En el caso de GAC Motor, el diseñador de los autos es un chino mismo, pero que fue el diseñador de una de las líneas de Mercedes-Benz. Entonces es gente que ya está a otro nivel, tiene muy buen gusto en el diseño, los acabados interiores son de primera calidad, y obviamente el nivel tecnológico ni qué hablar, ¿no? Dime una cosa, en el programa la semana pasada hablábamos sobre el costo de los repuestos. Hablábamos aquí con una persona experta en seguros y hablamos del costo de los repuestos. ¿Qué me puedes decir tú al respecto? ¿Todavía los repuestos son caros en Ecuador por el tema impositivo? Hay repuestos que son caros todavía, sí, es verdad. Pero también, igual que en los autos, depende de las marcas, depende de los márgenes que uno quiera manejar, es decir, encuentras de todo. Sin duda alguna los repuestos siguen siendo caros, y por eso es que el negocio de los repuestos alternos, que se llama, tiene todavía un espacio importante en el mercado. Pero yo creo que eso mismo ha ido haciendo que las marcas se den cuenta de que los repuestos tienen que estar más accesibles para los clientes. Antes de que el presidente Moreno derogue el decreto obligado, forzado, en esa situación vergonzosa que vimos la semana anterior, ese domingo, había una ley que no pasó, obviamente, que iban a bajar los repuestos, las llantas, los repuestos. Obviamente, al derogarse ese decreto, se derogó todo. Se derogó todo, sí. Ahora habrá que ver en qué condiciones queda. Hay todavía más de un par de incertidumbres de cómo van a quedar las medidas económicas desde las últimas dictadas. Pero desde el punto de vista, más allá del tema impositivo, desde el punto de vista de mercado y competencia, los repuestos yo te diría que ahora son más asequibles de lo que eran antes. Qué importante eso. Y dime una cosa, en términos de lo que es las homologaciones del INE, ¿siguen con problemas ustedes, el sector automotriz, para importar repuestos de cierta característica? Todavía existe problema, eso es algo que se ha tratado a través de la EADE, la Asociación Ecuatoriana de Empresas Automotrices, con el gobierno, no solo en repuestos, sino en vehículos también. Porque los problemas son de orden, de alguna forma, operativo. Tú tienes que hacer gestiones realmente que son un dolor de cabeza para poder importar tanto autos como repuestos. Entonces hay mucho trabajo por hacer ahí. Nosotros, en todo esto que nos ha hecho pensar la situación que vivimos en estas semanas, hay algunas cosas que a veces nos olvidamos, y es que nosotros como país también tenemos que luchar por ser más competitivos, por ser más eficientes y más eficaces en lo que hacemos. Y hay muchísimos procesos y muchísimas cosas que el gobierno podría hacer, de la mano obviamente de la empresa privada, porque siempre todo es en conjunto, para hacer más simples todas las operaciones. Y eso, por ejemplo, tiene también, más allá del tiempo, que es valioso, pero tiene un beneficio también en costos. Y a nosotros nos permite ser más competitivos. Y cuando uno es más competitivo puede aportar más a la sociedad, que es como debería ser. El socio ideal del Estado, sin duda, es el empresario privado. A veces, y es triste, cómo se ve el empresario privado ante los ojos de muchas personas, y eso lo vimos en las manifestaciones. Rico, pobre. Así es. Yo no soy rico, tú no eres rico, somos gente que trabajamos. Tal vez podamos tener mejor suerte de pronto por la educación que hayamos tenido, pero la hemos trabajado. Nadie nos ha heredado nada, hemos salido adelante. Y esa visión que tienen muchas personas de dividir la clase, ¿no? Son pobres y hay los ricos. El aliado técnicamente más importante para el gobierno es un empresario. Cuando hablo de un empresario no me refiero al gran empresario que tiene estas grandes corporaciones, sino un panadero. Todo empresario. Un panadero es un empresario. Un señor que se compra 2 hornos de pan y contrata 2 panaderos, uno para la jornada de la mañana, otro para la jornada de la noche, que tiene que poner una Lanford, que tiene que contratar muebles, que genera el consumo, es un empresario. Y si ese señor panadero le va muy bien y abre una sucursal y se convierte en un panadero que tiene 7, 8 panaderías, es un mediano empresario. Así es. Entonces, esa es la visión que es importante, y este programa lo creamos con esa idea. No vean al empresario como el hombre que
el malo de la película. ¿Saben cuál es el malo? El empresario que no paga impuestos. Y hay que reconocer que desde la época de Sicto Durán Ballén ya el SRI era muy fuerte y muy castigador a quien no paga impuestos. Es muy difícil ya no pagar impuestos en el Ecuador. Y eso es una cosa que tenemos que reconocerla, que desde los últimos 30 años los gobiernos han sido cautos y pilas en recaudar el impuesto donde no se recaudaban impuestos. Hay ciudades donde no se recaudaban impuestos, ¿no? Sobre todo Quito era la ciudad que más pagaba, definitivamente, porque aquí estaba el gobierno central. Ahora Guayaquil paga muchos impuestos. Ciudades como Ambato, que tenían un pago muy bajito de impuestos, vemos ahora que tienen una gran recaudación. Entonces el problema no es los empresarios porque haya menos, tienen que aumentar el empresario. Hay un refrán que me encanta de Abraham Lincoln que decía, me encantan sus frases generalmente, ha sido muy preciso: un país sin ricos es un país sin riquezas. Entonces no tenemos que eliminar los ricos, tenemos que eliminar los pobres. Así es. Y tenemos que trabajar mucho en lo que tú decías al inicio, en esta especie de confrontación o brecha que hay entre el que tiene y el que no tiene. Lamentablemente eso quedó bien marcado después del último gobierno, del gobierno anterior. Y eso causa mucho daño, porque eso genera resentimiento de un lado y de otro, y genera obstáculos entre el uno y el otro. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo, cuando lo que hay que hacer es aprovechar la riqueza que tiene el país, generar empleo, trabajo, desarrollo a través de esa riqueza, contribuir al Estado a través del pago de impuestos de efectivo, y eso es lo que va a hacer que toda la sociedad vaya creciendo y vaya superándose. Hay una burocracia todavía muy grande que yo creo que el gobierno tiene que eliminar, pero me da pena cuando hablamos de botar gente de sus trabajos. Ahora, GAC Motors y más empresas, ¿están listas, preparadas para recibir a estos posibles empleados que salieran del Estado? Por supuesto, porque el Estado, al igual que la empresa privada, tiene gente muy calificada y otra no tanto. Es decir, esto no es perfecto ni en empresa privada ni en el Estado. Hay gente que trabaja en el Estado, en agencias del Estado, entidades del Estado, que tiene mucha capacidad. De hecho, nosotros tenemos una persona, por ejemplo, que trabajó en el SRI. Ya. La gente que sale del SRI sale muy muy preparada, es muy buena, es muy técnica, preparada y muy capaz, y puede afrontar cualquier reto en el mundo privado. Entonces, la reducción del aparato estatal es importante para el país, para ahorrar un poco de este gasto tan alto que tiene el gobierno. Es el rubro más alto. Algunas plazas de trabajo de esas que dejan de existir, podríamos nosotros tomarlas en el sector privado. También es importante la flexibilización laboral, que está por entrar a la Asamblea el proyecto de ley. Así es. Vamos a cerrar el programa hablando más del vehículo, de tus vehículos. Hay mucha gente que tal vez no nos vio hace 2-3 meses que conversamos acá. Hablemos de tus vehículos, dónde los pueden encontrar, cuál es la oferta de marca. Por supuesto, bueno, nosotros nuevamente somos GAC Motor, tenemos una gama de vehículos bastante amplia, un sedán de tamaño grande, y después tenemos 4 utilitarios o SUVs o Jeeps, como se les sigue diciendo todavía, uno compacto, un mediano y 2 grandes. Entonces tenemos el portafolio para cubrir las necesidades de los clientes en general. Estamos en Quito, en Guayaquil, en Ambato y en Loja, y estaremos abriendo próximamente en Cuenca también. Claro. Y nos pueden encontrar en nuestra página web gacmotor.com.es. Todos los clientes que gusten visitarnos, las pruebas de manejo en el concesionario, precioso, en la casa, en la oficina. Les doy ese consejo, hagan lo que nosotros hicimos. Yo hice a través de Drivers, la revista Drivers, tuve una invitación, manejé este vehículo, se van a enamorar. Son vehículos de altísima tecnología, un diseño espectacular y sobre todo con precios bastante asequibles, y además tienen unos planes de financiamiento, que es parte de la maravilla del dólar, que podemos endeudarnos y no devaluar la moneda, sin que se devalúe la moneda. Andrés, muchas gracias por tu entrevista, por tu tiempo. Esperamos verte pronto. Gracias. ¿Alguna palabra para despedirnos de los invitados? Muchas gracias a ti por la invitación, y a los invitados nuevamente a que nos visiten en los concesionarios. Estamos listos para atenderles, y como tú decías, estoy seguro que se van a enamorar de los autos. Muchas gracias, amigos. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el próximo martes con más economía y negocios. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Economía y Negocios, un espacio para presentar a los principales actores locales del emprendimiento y del mundo empresarial, con la conducción de José Luis Iturralde. Economía y Negocios.